¿Cómo están? ¿Todo bien? Mariana Bray apoyó a Milei, destrozó a Moreno y tuvo que retirarse del programa. No se lo pueden perder. Bueno, yo siento que es un presidente que tiene credibilidad, por lo menos dentro de la política. Lo primero Y si lo dice él... Guillermo, último... No, pero lo dice la Argentina, lo dice la Argentina. No, también dice que vos estás enamorada del presidente y yo sí, no lo creo. bien. Cuando el Papa decía la armonía es infinitamente superior al conflicto, está confrontando con los marxistas, pero también está confrontando con los que creen en la hegemonía del capital. Bueno, si tuviera Milei sentado ahí, que muchas veces estuvo, diría, no, porque el capital, los empresarios son unos héroes, no dicen los trabajadores. Yo te digo, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, hombres genéricos. Sí. Ustedes están ahí. Viene Milei y ustedes no existen, porque los empresarios son los héroes. Ustedes son una basura que anda por ahí. Yo me salvaría porque hay parte que soy laburante y parte que soy empresario. Entonces, pero no, él desprecia a los trabajadores. ¿Por qué la Argentina, Guillermo, por qué la Argentina nunca puede encontrar un equilibrio? Porque digo, siempre vamos de un extremo al otro, ¿no? Sí lo encontramos con nosotros. Crecimos durante 10 años, vos lo dijiste. En la Argentina, una economía bimonetaria es imposible administrarla como pretende Kicillof con déficit fiscal. La pregunta sería, ¿por qué Kicillof fue No lo querés nada, Kicillof, ¿no? No es un políticamente hablando. No es un problema de querer. No lo considerás. Políticamente hablando. No, pero quizás no es la palabra. No lo considerás No lo considero idóneo claro, para gobernar. Esa es la palabra. Sí. Porque piensa mal. Pero no es un problema de amor, digamos. No tengo nada con él. Hablo políticamente. No. ¿Por qué Kicillof fue opositor a la década ganada? ¿Cuál es la explicación de por qué Kicillof estuvo en contra de Duhalde, de Kirchner, de Cristina en su primer gobierno y recién se suma en el segundo gobierno como segundo del ministro de Economía y después pasa a ministro de Economía en el 14? Claro, cuando la empieza, vice. Claro, cuando empieza... ¿Por qué desde el 2 al 11 es opositor? Bueno, esa es la pregunta clave. Y la respuesta ¿es porque cambió él o es porque cambió Cristina? Entonces cuando me preguntan, ¿Cristina es peronista? Y no sé. Bueno, pero es la presidenta del Partido Justicialista, esto hay que admitirlo. Pero ese es uno de los partidos del movimiento peronista. Del peronismo. Pero es uno. Okay. Hay otros partidos. Yo soy presidente de otro. De los valores, ¿cómo se llama tu partido? Principios y Valores. Entiendo dónde vas. Ahí puedo preguntarte, en ese cambio que dice... ¿ahí no cambió Cristina? Claro, por eso está en discusión ahora. Vos me dices, mira, Kicillof es peronista, no. Cristina, no sé. Que fue lo que le dije a Infobae el otro día, no lo sé. Esto vamos a ver, si ella se para en un escenario y vuelve a decir que para bajar el precio de los medicamentos y que importar medicamentos no es peronista. Eso es la globalización, eso tiene que ver con el mundo que se terminó, eso no lo hicimos. Cuando nosotros hicimos crecer la Argentina fue con superávit comercial y superávit fiscal. Tenés que tener los dos. Más, hasta ese momento se hablaba de los déficits gemelos. Los que empezamos a hablar de superávit gemelo fuimos nosotros, con lo cual tuvimos una década extraordinaria donde después se completó. Y la interna del gobierno, entre comillas, tiene que ver cómo salíamos de esa situación de un esquema que se había completado, no agotado. Porque yo terminé la primaria, la secundaria y nunca digo que agoté la primaria ni la secundaria. Ahora, ¿cuáles son las...? ¿Perdón? ¿El cepo no fue ahí? Perdón. No, el cepo vino después de ese debate, fue la solución de la cabeza desarrollista de Marco del Pont. No fue una solución peronista. Mercedes Marco del Pont, ministra de... presidenta del banco. Presidenta del Banco... Central. Claro. ¿Después no fue presidenta del Banco Nación? Antes. Antes, perdón. No, ella fue presidenta del Banco Central. Y ella fue la que instauró... Inventó esa tontería del cepo que no tiene nada que... El peronismo es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Los defensores de la libertad, por eso lo pagamos con sangre, somos los peronistas. ¿Y qué tiene hoy el peronismo para ofrecer y quiénes serían los candidatos Los ideales? candidatos no lo sé. Lo que tiene para ofrecer es su doctrina. Tiene para ofrecer el mundo que soñó el Papa. Y una Argentina como la que soñó el Papa. Esto es lo que tenemos para ofrecer. Ahora, puede venir un radical y decir, Moreno, voy a exagerar. Pero ¿cuáles son los candidatos? Radical. Es importante, ¿Perdón? Guillermo. Digo, ¿cuáles son los candidatos del peronismo? Es importante. Porque el peronismo viene gobernando ya hace ¿cuántos años? ¿20 años? No, en la provincia no, mucho más. En la provincia mucho más. En la provincia mucho más. Pero en las provincias, viste, pueden hacer. Yo ahí no lo critico aquí, se lo puede hacer lo que puede hacer. Igual que un intendente. ¿Por qué puede hacer lo que puede hacer? Porque no hay mucho margen de maniobra para un intendente o para un gobernador. La verdad es esa. Y también recibe mucho menos de lo que corresponde, ¿no? Y la economía se hace en el Ministerio de Economía y en el Banco Central. Todo lo demás... También recibe mucho menos la provincia de Buenos Aires de lo que debería recibir históricamente. Eso tiene que ver con la coparticipación. Sí. Por eso yo no me meto con Kicillof gobernador. Le digo, pibe, podés hacer lo que podés hacer, podés ocuparte un poco mejor de seguridad, todo lo demás.
Pero no, lo que estamos hablando acá tiene que ver con la política económica. Ahora, pero te pregunto lo de los candidatos, me parece importante, porque después te aparece un candidato como Alberto, que hace un desastre. No, pero ese lo puso Cristina, no apareció. Sí, pero también lo puso a Vudú, también, claro, por eso, también quiso poner también lo puso a Massa. Sí, porque... ya está. Capaz que podés decir que lo puso a Milei por el fracaso de Alberto. ¿Por qué está Milei? Un chico que yo lo conozco a Milei hace bastante tiempo, por lo menos del 16, bueno, 17. pero no lo puso Cristina porque Cristina no lo eligió. No, pero le dieron la plata para las boletas, eso lo sabés vos. Sí. Bueno, entonces le dieron la plata, lo alimentaron y todo lo demás. Sí, no sé, no me consta, bueno, digo, que no lo tengo como información, no lo tengo como información propia, pero sé que se ha dicho eso. A mí sí me consta, no solo se dijo, a mí me consta. Las boletas, yo te puedo decir la oficina donde Macri pagó las boletas del balotaje. Ahora igual... Y te puedo decir la oficina donde le dieron la plata para pagar las boletas de la primera vuelta. O sea, fue una construcción. En todo caso, Guillermo... ¿Pero la política no se maneja así? No, yo nunca. No sé, en todo caso, a mí no. Y al peronismo nunca le dieron Guillermo, plata. en todo caso, digo... Nunca los radicales no dieron llega, plata, ni la dictadura, ni nada de eso. No. En todo caso, Milei llega por un rotundo fracaso. Claro. Porque además, un gobierno que implosionó, desde adentro. Los dos gobiernos anteriores a Milei fueron un asco. O sea, Alberto y Macri, decís. Macri termina con una inflación muy alta y una deuda muy grande. Ya te dije que esto empezó en el 14, con la devaluación de Kicillof. Kicillof, porque esa es la interna. Che, pibe, no devalué que te pones la economía del sombrero. Devaluó. Sí. Después reconoció que se la puso igual el sombrero, pero el daño ya estaba igual hecho. la inflación de Cristina a mí personalmente me lo mandó decir. Internamente, es interesante eso. Sí, pero públicamente no, por eso no vale. Por eso no, pibe, no alcanza con que me lo digas a mí. Porque el perdón, cuando vos sos, en el catolicismo, cuando vos pedís perdón, no se lo pedís individualmente. No, claro. Es ante Dios y a la comunidad. Pará, y lo que significa devaluar, Guillermo. Claro. Devaluar es sin compensar. Directamente proporcional a más pobres. Claro, totalmente. Devaluar sin compensar, porque podés tener un tipo de cambio competitivo y administrar los alimentos de una manera tal que no peguen la pobreza. Ahora, si sabemos que la devaluación, ya lo he dicho por todos lados y confirmado con hechos, además, que la devaluación trae gran cantidad de pobreza, ¿por qué insisten con que este gobierno devalúe? No, la devaluación en sí no son dos cosas. Devaluación sin compensar es eso. Compensando no, como te acaba de decir tu colega. Compensando lo resolvés. Vos tenés un serio problema. ¿Y cómo compensas? Bueno, vos tenés un serio problema en la economía argentina, primero por dónde estamos. Está bien, si vos ves un planiferio, Jacobi hizo un planiferio, digo, che, ¿dónde está la Argentina? Y cuando el Papa asumió, ¿qué dijo? Allá en el fin del mundo. ¿Está bien? Sí. Bien, nos dijo... Culis del mundo. En el culis del mundo, algo así. ¿no? Algo de eso. Dijo en el fin del mundo. Entonces, vos decís, bueno, estamos rodeados de océanos, esta es la realidad. Para llegar a cualquier lado son días de logística. Salvo que sea en avión, pero ¿cuánto puede ir en avión? Y a su vez tenemos una gracia de Dios, que tenemos las tierras más productivas del mundo. Lo más productivo del mundo es la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hay 3 países más que tienen esto: el centro-este de Estados Unidos, Ucrania y Angola. Ucrania, que todavía está buscando su identidad nacional. Angola, 40 años de guerra civil. Estados Unidos lo resolvió muy bien con la conquista del oeste. El que llegaba ponía los hilos y se quedaba con la tierra. ¿Está bien? Eso que vos ves en las series fue así. Loteaba. Ellos hacían el lote. Llegaba y te la bancabas a los tiros. Y nosotros hicimos lo que pudimos. Esa productividad de esa tierra es extraordinaria y por lo tanto el tipo de cambio que precisa el que trabaja en la zona núcleo de la Pampa Húmeda no es el mismo del acero, ni el mismo del aluminio, ni el mismo de los textiles. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Uno necesita un tipo de cambio alto y el otro con un tipo de cambio bajo gana cualquier cantidad de plata. ¿Cómo resolvés que la Argentina tenga un solo tipo de cambio? Ya se intentó que haya 2 tipos de cambio, que haya 3, todo fracasó. Tiene que haber un solo tipo de cambio, que es donde se arman los precios. Ahora, tiene que ser un tipo de cambio que no te deje sin trabajo, porque si vos cerrás las industrias te quedás sin trabajo, y por el otro lado, que no sea una ganancia exorbitante para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, si no en 2 años pasan a ser los árabes, digamos, los muchachos que están ahí. Entonces, que ya fue la Argentina, a principios del siglo XX era eso. Entonces, vos tenés que poner un tipo de cambio competitivo y resolver el tema de los alimentos básicos. ¿Por qué un tipo de cambio competitivo genera pobreza? Porque te sube el precio de la comida. Si vos generás técnicamente mecanismos que no te sube el precio de la comida, estás en el mejor de los mundos. Ahora, con eso hay muchachos que reaccionan. ¿Quién reacciona? La sociedad rural.
que son los dueños de la tierra, porque vos te tenés que meter con el precio del alquiler de la tierra, no urbano, de la tierra. Hoy se llevan la mitad de la producción. No, muchachos, paren, esto no pasa en ningún lugar del mundo. Que un tipo que alquila la tierra en la zona núcleo se lleve 20 quintales sobre una hectárea que da 40, es un absurdo, así no funciona el sistema capitalista. No hay equilibrio en el sistema capitalista cuando existen los rentistas. El sistema capitalista funciona en tanto y en cuanto haya retribución a los factores de producción. Ser dueño no es un factor de producción, es propiedad privada. Y como es propiedad privada, y ya el Papa aclaró en qué característica la propiedad privada, y el peronismo lo acepta, porque siempre lo dijo, vos le vas a dar un bono compensador. Ese bono compensador, cuando le bajás los alquileres, te permite que con un tipo de cambio competitivo baje la pobreza, que fue lo que nos pasó a nosotros. Ahora, para eso es obligatorio las retenciones. Y ese debate es el que tenemos que dar. Lógicamente, no hay solución. Este tipo de cambio te hace que hoy la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los ojeros hoy no ganen plata, el que alquila. Cuando hablas de este tipo de cambio, te referís Este del 1000 que está planteando el 1000 Milei. y 1100 que está Sí, planteando. claro, con este imagínate que si a En 1070... ¿En qué lugar de la banda tendría que estar? ¿Hacia arriba? No, la banda ni le alcanza. Esas son pavadas que negociaron con el Fondo Monetario. Pero lo que pasa es que tenés que hacer un esquema estructural. ¿Cuál es el tipo de cambio de Milei cuando asumió? 800 por uno. 800. Sí, Bueno, 800. Y dijo, no, vino acá, dijo, yo lo puse en 800, pero bueno, 800. ¿Cuánto sería hoy ese tipo de cambio? El mismo que tenía Milei en diciembre del 23. Tendría que ser mucho más alto. Pero es la inflación en dólares. ¿Cuánto fue la inflación en dólares en la Argentina? Y si en enero del 24 no salía nadie a veranear afuera y ahora se fueron todos, yo lo calculé, está entre el 108 y el 123, depende de dónde. El 108 es el doble. Es el doble. Para tener el mismo tipo de cambio como poder adquisitivo que Milei puso cuando llegó. Lo que pasa es que es duro lo que te voy a decir, pero no saben economía. Ni él ni Caputo no son expertos en esto. Milei tiene... ¿Y quién es el ministro de Economía que podría resolver, según vos, hoy esta situación? En un caso hipotético. Sí, en un caso hipotético. Pablo Chaliú, sí. Pablo Chaliú. Sí. ¿Qué le pasa a Milei? Por ser anarquista nunca estudió macroeconomía. Porque no vas a estudiar la economía de lo que vas a destruir. Le digo, vengo a destruir el Estado. ¿Qué es la macroeconomía? La economía del Estado. Si lo voy a destruir, ¿para qué lo voy a estudiar? Entonces él se formó en microeconomía, pensábamos. Ahora, el problema es que todas las empresas no son rentables. Decime, ¿qué empresa es rentable? Digo, esta es rentable. Los medios de comunicación son rentables, los textiles son rentables, el turismo es rentable. No, bueno. Las empresas no son rentables, o sea que microeconomía tampoco. Bueno, sabe de finanzas. Y lo timaron con el Libra Gate. Entonces tenemos un problema de conocimiento del presidente. ¿Necesita saber esto para ser presidente? No necesita. Pero era obligatorio poner un ministro de Economía que sí sepa. Ahora, el problema es que Caputo es un muchacho de la timba. No es un muchacho que entiende de remito y factura. No sabe cómo es una función de producción. Nunca pasó. Vos le das un destalonllador, no sabe dónde sacarla. Son chicos que de esto no saben. Y encima de una sola consultora salió el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el jefe de gabinete de él. O sea, una consultora tuvo que cerrar para hacerse cargo del país. Es ridículo pensar que una consultora que se dedicaba al sistema financiero reúne el conocimiento de la economía de toda la Argentina. Ahora, lo nombrabas recién a Melconian, ¿no? Entre los ministros de Economía, que entiendo que para vos es un referente... No, para Menem era. No, era el que iba a ser ministro de Economía de Menem. El de Menem si Menem ganaba. La tercera elección. No, yo te dije, lo nombro a Melconian con él porque... no había síntesis con Labaña. Por lo tanto, tuvimos que ir separados. Claro. Kirchner dijo... Yo sigo con Labaña, que era el de Duhalde. Que siguió un poco más. Claro, siguió hasta el 5. Después lo reemplazó Felisa Micheli, ¿no? Tal cual. Cuando se le empieza a disparar la inflación, es reemplazado. Y Menem iba con Melconian y volvía a la convertibilidad. No había síntesis. Sí. Entre Menem y Kirchner no había síntesis, no era un problema personal. De la misma manera que no hay síntesis entre Kicillof y Moreno, los economistas peronistas. Si vos le querés poner nombre con Moreno, no hay síntesis. Tenemos dos visiones absolutamente distintas. Cuando yo te digo que Kicillof tiene más puntos de acuerdo con Milei, yo te digo, nosotros somos un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué está haciendo Milei? Que es lo mismo que hizo Kicillof, fortificando el Estado a costa del sector privado. Porque si vos hacés crecer al Estado, bien, pero el sector privado crece, ahora que el sector privado se achica, es un desastre lo que está pasando, imagínate la tasa de interés que te pusieron ahora, y se fortifica el Estado. Entonces vos decís, mirá, es la misma visión de Kicillof. Es la misma visión, y nosotros somos peronistas, lo que tiene que ser fuerte el sector privado. ¿Producto de qué es Kicillof?
Kicillof es producto de su militancia en el pensamiento materialista. ¿Pero te acordás vos dónde aparece? ¿Por qué irrumpe? ¿Cómo termina siendo ministro de Economía? No, bueno, eso sí, pero no, cuando arranca en una agrupación de la universidad, de la Facultad de Economía, que se llamaba Tontos pero no tanto, algo así, TNT. Después Kicillof saca algunos comunicados que decían no vamos a votar, ¿te acordás de la historia de que tenías que estar a 500 kilómetros de distancia? Claro. Bueno, él inventa eso de 501, o sea, estate a 501 kilómetros para que no te metan preso, entre comillas, porque no votás. Después después yo calculo, no sé, capaz que no votó. ¿Eso lo inventó Kicillof? Sí, el 501 lo inventó Kicillof. La historia esa del 501 es la agrupación de Kicillof. Y de algunos otros muchachos, Álvarez Agís, una bandita que era en la facultad, digo porque mi hijo es de esa edad también, entonces estaba un poco más chico. Estudiaba economía en ese momento y me contaba. ¿Y Lustó y Kicillof salieron del misma universidad o se conocían de aquella época? Sí, Giacomini también. No, la universidad, la Facultad de Economía de Buenos Aires no está exenta de lo que nos está pasando. Lo que está haciendo Trump con Harvard no es un tema menor, porque ahí están sacando tipos que no son funcionales en su estructura mental. La Universidad de Buenos Aires, la economía que enseña es la economía austríaca. Nos enseña lo que pasó en la década ganada. No, nos enseñan otras cosas. Bueno, Kicillof irrumpe en el gobierno en el 2011 y es viceministro de Economía. Ahí empieza a tomar protagonismo la cámpora. Ya Kirchner había fallecido en el 10. ¿Te acordás, Guillermo? Era viceministro de Lorenzino, claro. De Hernán Lorenzino. Claro, se va Boudou de vicepresidente. Sí. El ministerio pasa a mano de Lorenzino. El secretario de Política Económica era Kicillof, que se suele decir que es el viceministro, pero obviamente... Lorenzino el que me dijo, me quiero ir, ¿no? Sí. Había muchachos, Kicillof venía a mi oficina y conversábamos. Ahí empieza a tomar cierto protagonismo la cámpora. Hay dos vertientes dentro de la cámpora en el pensamiento económico. Al peronista lo mandan a trabajar conmigo, que es Iván Hein, pero tenemos las desgracias que tenemos en Punta del Este, bueno, no sé si fue Punta, en Montevideo, en una reunión del Mercosur, bueno, hay una desgracia ahí. Y entonces queda Kicillof como sin ser cámpora, como una referencia del... Y ahí irrumpe Carta Abierta, irrumpe Foster, irrumpen todas las esdrújulas, esas oraciones que nadie entiende. Se alejan de la doctrina, parecía que la CLO era más importante que Perón, se arma un lío bárbaro. Y la verdad que hay que leer a la CLO, pero después que entendiste a Perón, si no se te arma un lío bárbaro. Y cuando yo te digo, y nosotros nos dedicamos a gestionar, no adoctrinábamos, no teníamos... Cuando el Papa dice... Cuando él asume, al poco tiempo... 2013. Al poco tiempo le empieza a hablar de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. ¿Se acuerdan? En cuotas, sí, correcto. Eso se hablaba en los plenarios nuestros. Nosotros lo veníamos hablando del 2011. Nosotros entendíamos lo que estaba pasando en el mundo. ¿Es esto que pasa ahora? Bueno, el Papa iluminado. Ahora, un análisis serio te llevaba a que la irrupción de China en el sistema capitalista con un partido único es extremadamente más eficiente porque es el modo de producción capitalista, pero los accionistas es el Estado. Y si no es el controlante. Y en realidad no hay democracia, vos no elegís, no hay interna. El que manda, ¿viste? Como lo agarraron en el Congreso, al que era el anterior a Xi Jinping, lo levantaron así, se lo llevaron. La economía, cuando vos la administrás con un partido único y sin tensiones sociales y sin huelga y todo lo demás, es muy sencillita. Si aparte resolviste el tema de los incentivos y por eso es capitalista. Entonces, de alguna manera, cuando Milei reconoce en Estados Unidos la importancia del monopolio, ¿viste cuando dijo la tasa de ganancia monopólica, que ustedes se lo dice a Elon Musk, vos sos un héroe, bla, bla? Se lo está diciendo a los chinos. Porque en el límite, en los chinos, al ser accionista de todas las empresas, ese accionista, que es el Partido Comunista, es el monopólico. Pero tiene razón en eso. Tiene razón. Entonces, el problema es que... Estás diciendo que Milei tiene razón. Cuando dice... Esto está fuerte, esto. No, querida, estoy diciendo que tiene razón hablando de China. Sí, ya sé. Y del Partido Comunista Chino. Ahora, lo que nos pasa es que te quedas sin libertad. Vos no podrías trabajar en China. No podés, salvo que seas comunista. Así como sos, es imposible. Y bueno, ¿vos cuánto durarías en China? Nada. Nada. Entonces no tienes razón. Ni voy, ¿para qué voy? Entonces ese no es el mundo que queremos. Entonces, en el 11, estamos hablando hace 14 años atrás, la irrupción de China
cuando entra en la Organización Mundial de Comercio, con el Partido Comunista como accionista de todas las empresas, siempre es el capital controlante. Puede ser totalmente el capital o con un accionista privado, pero el controlante son ellos. Le da una ventaja sobre el resto, que es la que Milei le dice a los más, mirando, no, pibe, vos sos bueno porque vos sos monopólico y está bien porque tu tasa de ganancia, sos un héroe y va, qué sé yo, le regala esto. Lo que no se da cuenta Milei, se entera ahora porque se lo digo, que lo que está reivindicando es la hegemonía del Partido Comunista en China, en los medios de producción. Los peronistas no somos eso, no somos el Estado. Ahora, ¿por qué, Guillermo? Ahí ¿Se te pregunto, entiende eso ¿no? que digo? Sí, pero ¿por No, qué? Milei no tiene razón en nada, salvo cuando habla de fútbol, que le tengo que reconocer que sabe de Ahí fútbol. sí, pero igual me ¿Por gustaría qué? que aclares ¿Por las qué? similitudes entre Milei Bueno, y Axel. es porque no- fortalecer el Estado. ¿Qué está haciendo Milei ahora? Dijo que iba a terminar con la moneda, la está fortaleciendo. El peso. Que iba a terminar con la... Todo, y lo único que es rentable son los papeles del Estado. Los bonos del Estado son los que son rentables. El único negocio hoy que te da renta es comprar cosas del Estado. Y toda la economía está en función de cobrarte impuestos suficientes para intentar pagar algo de los intereses de la deuda, y cuando no consigue plata te sube la tasa de interés y los empresarios quedan afuera porque a una tasa de interés Sí. como la de esto, ¿no? Y el Estado te la toma. Ahora yo te escucho y digo, parece fácil, ¿viste? Te escucho hablar a vos y digo, no, Moreno la tiene atada, la hace fácil. Y la hicimos, fíjate la Ahora, década ganada. digo, pero ¿cómo hoy se mejora el nivel adquisitivo de la Y gente, tenés que según vos? Tenés que cambiar el presidente. Con este presidente es imposible. Ah, vos insistís con el juicio pero político. Este pibe, bueno, que este pibe ya lo viste lo que está haciendo. Vos tenés que entender que una ciencia social como la economía no está fuera de las decisiones del presidente y su ministro de Economía. Pero el nivel Y está adquisitivo claro- con el gobierno de Massa, Cristina y Massa No, esos Alberto, fueron un tampoco asco. era bueno ese No, nivel eso adquisitivo. Esos fueron un asco. Vos, para tener un poder adquisitivo, que es cuando vos empezaste a despegar, y él también es la década ganada, donde te compraste el primer autito, donde empezaste a tener tu casa, donde había un laburo, la Pero gente... por eso hay una manera de poder Esa, mejorar la eso. de la década ganada. Lo de la década Ahora, ganada no le- permitió Guillermo, que la Argentina creciera con distribución del ¿Y ingreso. por qué Milei un año y varios meses, 4 meses. un año y 4 meses, sigue teniendo el apoyo que tiene? Hay que verlo. Sigue Yo bien. en Santa Fe Cuando no vi muchos el decían, no sé, me acuerdo de Albistur que decía cae en Semana No, Santa. sí, no, yo también dije entre 4 y 6 meses, que era lo que podían aguantar las empresas. Ahora pues, ya ¿Y empezaron te sorprende a que haya No, aguantado hasta acá? No, no me sorprende. Es simplemente que está cavando el pozo cada vez más hondo. Ahora, en la elección de Santa Fe, la elección en Capital, la elección en la provincia, el peronismo gana en todo el país. No es el problema ganar, el problema es si vamos a gobernar bien. ¿Vos decís que en provincia van a ganar? Provincia de Pero Buenos Aires. caminando, todas las provincias van a ganar. Pero Y en la cuando ciudad, vos- bueno, la ciudad está muy fragmentado. Hasta Córdoba. ¿Quién va a votar? Si Córdoba, Pero ¿en serio me provincia- Pero decís? ¿quién va a votar a Milei Pero provincia si no de hay Buenos empresas Aires- rentables? Sí. Si no hay empresas rentables, porque vos tenías la esperanza de decir, bueno, este pibe va a acumular, vamos a crecer, listo. Terminamos con los punteros, terminamos con esto, listo. La metemos a Cristina presa, listo. Ahora, si las empresas no ganan plata, ninguna de las que vos conocés, ¿quién lo va a votar? Ahora, el problema no es ese. El problema es si los que ganamos vamos a ser un buen gobierno. Porque si los que ganamos, la referencia es Kicillof, el gobierno está garantizado que va a ser malo, como con Alberto. Si la referencia es Cristina... ¿Vos sabías que eso terminaba así? a ¿Lo de Alberto, Alberto? y dije el primer día, el día que Cristina lo elige, a las 10 de la mañana empieza a circular. Muchos dijeron jugada maestra, ¿no? Sí. Cristina, Doy vos fe. me Quiero dar preguntaste a fe de mí. lo que va a decir Moreno, porque creo que en esa semana viniste invitado a Argenzuela y Yo recuerdo dije, que mirá, a las 10 de la automáticamente se despegó. mañana, a las 10 de la mañana sale el tuit. Bueno. ¿Lo esperabas? Perdóname. No, fue una sorpresa. Ok. Me llama Crónica. Moranzoni, los que estaban a la mañana de ese sábado. No sé si estaba el pelado, bueno, alguno de ellos. Sí. Moreno, ahí Cristina eligió candidato. ¿Qué piensa? Eligió al peor. Lo dije a las 10:30 de la mañana. Del ¿Eligió? sábado. Eligió al peor. Lo dije el sábado a la media hora de que el tuit estaba circulando. Después me llevaron a Crónica y estuve, no sé, 4 horas. Después me contaron que se fueron a quejar lo de Alberto. Bueno, yo estuve ahí. Pero yo no tengo ningún problema. Dije, aparte porque lo conozco. Sí, bueno, fue jefe de gabinete de Néstor, ¿no? pero Digo, el jefe de Cristina. gabinete de un gabinete que no existía. Porque nunca se reunió ese gabinete. Kirchner tenía relaciones radiales, así que no existía. O Él sea, no fue Kirchner nada. era mano a de mano. pica. Él fue un operador, un muchacho que se hacía algunas cosas. De esto no sabía nada. Como quedó demostrado cuando fue presidente. No estaba apto para ese cargo. El problema es que Cristina lo sabía.
No es que no lo sabía. ¿Y qué lo hizo a propósito? Y no lo sé, ya eso lo imitas y le preguntas. Porque no tenés razón, pero supuestamente la política es el instrumento para mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces, no hay ninguna duda de eso. Que es el mejor instrumento. Ahora la mala praxis la hace lo político, ¿no? Claro, por eso no puede ser que te hagan sufrir al pueblo. Todo lo que te hace sufrir al pueblo no se aprende en la facultad. No hay sufrimiento 1, sufrimiento 2, sufrimiento 3. Las disciplinas las crea la humanidad para beneficio del hombre. Todo lo que haga sufrir al hombre, la familia y la comunidad está mal. Macri, Alberto y Milei hacen sufrir al pueblo. Bueno, pues eso está mal. ¿Cristina no en el segundo mandato? No, los segundos 2 años. Yo porque estábamos hablando del presidente, pero ya te dije que esto empezó en el 14. Este ciclo perverso empieza con la devaluación de Kicillof. Y tiene que pedir perdón, porque no alcanza a decirlo individualmente. El que lo tiene que perdonar es la sociedad. A la gente, y tiene que, claro, la comunidad tiene que decir, bueno, le reconozco que hizo mal las cosas, pida perdón y siga. Pero hasta que no pida perdón por esa devaluación... ¿Y la provincia qué está haciendo? ¿Qué ves en la provincia? En la provincia... Obviamente vamos a tener una campaña. Hace 40 años que trabajo ahí. Por eso. Tenemos una campaña que se va a hacer intensa. Pero el discurso nuestro es: no hay una provincia sustentable sin un país sustentable. Y el problema es que el país no es sustentable. Y esto que acaban de hacer, que te lo demuestro con esto que se entendió, espero que sí, sobre los medios de pago y los bienes y servicios, me termina diciendo: mirá, el Fondo Monetario dice que vamos a tener un 1.6 de PBI de superávit fiscal primario. O sea, gastás menos que lo que recaudás. ¿Cuánto tenemos de intereses de vengado por año en porcentaje del PBI? El UF significa más de 1.6. Sí. Bueno, ¿viste por qué está mal este gobierno? No llega a pagar los intereses. Como no llega a pagar los intereses, tiene que todo el tiempo refinanciar. Pero no solo el capital. No lo que dijo Redrado, que las deudas no se pagan. Ni siquiera los intereses, que eso es explosivo. Podés estar 10 minutos más, 10 minutos menos, en términos de históricos. Que la convertibilidad hubiese terminado en diciembre del 2001, o en julio del 2002, o diciembre del 2002, no cambia nada. Nos cambia individualmente, porque bueno, pero en la onda... Una vez Duhalde me dijo en una entrevista que cuando era candidato en el año 99, cuando iba a competir con De la Rúa, él tenía un asesor que era brasilero, y él decía: yo voy a decir que hay que salir de la convertibilidad. Y el asesor le decía: no lo diga porque va a perder la elección. ¿Sabés quién le puso ese asesor? Ese asesor se lo puso Lula. Estuve cenando con él este jueves, no, el anterior. ¿Con Lula da Silva o con Duhalde? Con Duhalde. Y entonces pasamos esa historia. Estoy muy agradecido al gobierno de Duhalde porque salvó la Argentina. Y entonces le digo, él mete la pata en el 98. Cuando dice que salía de la convertibilidad. Claro. Los progres, fíjate vos, el peronismo que encarnaba Duhalde estaba en contra de Cavallo. Había que salir de la convertibilidad. Los progres, que es Kicillof, compañía, el Chacho, ¿qué hacen? Ese gobierno progre de la Alianza lo va a buscar a Cavallo. Sigue con la convertibilidad, un esquema que estaba totalmente agotado. Los neoliberales y los progresistas de la Argentina son, no solo eso, su reflejo en el mundo. Es lo que hace el consenso de Washington. Ahora, y termino con esto que me termina Duhalde. Me dice, y me dicen, le voy a contar algo que nunca conté, no sé si será verdad, pero me lo contó al aire. En ese momento pensé y lo llamé a Reutemann, la primera vez. Después lo volví a llamar antes de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, que fue cuando dijo, vi cosas, qué sé yo, dijo Reutemann. Vi cosas, sí. Pero Duhalde sabía que había que salir. ¿Por qué? Porque es un tipo de la producción. Y cuando vos bajás la llama de la producción, esto termina mal. Tanto el gobierno de Macri, como el gobierno de Alberto y Cristina, y el gobierno de Milei, atentan contra la producción. Ahora, el que más está atentando contra la producción es este gobierno. Pero hay esperanza. Empezamos diciendo, hay mucha esperanza, porque el Papa ganó. El Papa terminó con la globalización, junto con Trump y Putin, pero terminaron con la globalización. Viene un concepto central. El sujeto de la historia ahora son los pueblos. Ni la lucha de clases ni el capital. Son los pueblos. Detrás de ese concepto extraordinario se pueden empezar a construir los pueblos trabajando nuevamente, que eso significa industrializar. Y a partir de ahí, el hombre trabajando, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, alimentás tu familia, la recreás, los principios y valores que siempre hablamos que tienen que volver a la sociedad.
y vuelve el reinado de todos los pueblos, no de un pueblo, porque ese es el nacionalismo de exclusión. ¿De qué nos diferenciamos de los europeos? Que ellos consideran que hay un pueblo que está en condiciones, por ser superior, de destruir al resto de los pueblos. Para no destruirlo levantás muros. No, nosotros somos los que decimos que hay que hacer puentes entre los pueblos. Y eso son todas enseñanzas de su santidad, que obviamente tuvo una formación doctrinaria muy importante acá, dentro de la Iglesia y dentro de la causa. Ahora se puede decir porque ya no lo tenemos. Ahora, Guillermo, no te quiero quitar mucho más tiempo porque tiene que irse, pero tiene su otro programa. Me pidió terminar ya, más o menos a esta hora. Te quiero preguntar, por eso, te quiero preguntar brevemente cómo está tu situación referida a la justicia, la condena. Digo, te vi levantarte un poco ofendido por algunas palabras, que no sé bien exactamente qué es lo que te ofendió de la nota de Mangel. Te fuiste. No me ofendió nada. Ella me dijo, no quiero seguir hablando. Vos pensás que son todos pelotudos acá, me dijo Mangel. Ok. Yo vi que te levantaste, vi lo que se viralizó, no vi el programa entero. No, me levanté al final, cuando ella ya había dicho... no viste todo. No vi el programa entero, vi el recorte. No, bueno, cuando yo me levanto o antes. Cuando ella dice, vos pensás que son todos cuando pelotudos. te levantás y le decís... por el libro. Sí. No, por eso que tiene que ver. No, ella no estábamos hablando de ese tema, ya había pasado, ya me había pedido perdón. Ahora te cuento. Ella, y con esto no... Sí. Ella dice, ¿vos pensás que acá son todos pelotudos? Le digo, no, todos no. Ella no es pelotuda, que no sabía que era la hija de la Sota, la verdad que no lo sabía. Ella no es, la de Pullover Colorado, que es la productora, no, y todos los trabajadores que había en el canal, no. Claro, quedaban dos, y el invitado. Entonces, se puso así. ¿Por qué tuvo que pedirme perdón? Porque ella decía que había sido condenado por truchar las estadísticas del INDEC. Claro. ¿Qué hace de la Sota? Acá dice, 3 años de prisión por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. Ninguno de esos dos son porque truchaste la cifra. Truchar la cifra fue declarado inocente, que es falsedad ideológica. Abuso de autoridad es porque yo cité a la directora, no siendo funcionario del INDEC, y vino, no la cité, le dije, ¿quiere venir? Bien, es una discusión. ¿La cité o vino por voluntad? Vení. No, eso es abuso de autoridad. Listo. A la directora, que era... No es la que después ¿En qué términos la citaste? ¿Bien o medio que la...? No importa. Vino a Medipal y ya no se queja del trato. Ella dice que... Y ahí los jueces dicen, no, pero usted no tenía que haber. Eso es abuso de autoridad. Se metió donde no debía. Claro. Listo. Y destrucción de documentos públicos. Lo dice el expediente. Es una bolsa que encontraron. ¿Qué se hace en el INDEC? Se cargan los datos, se toman en papel. ¿Dónde lo vas a tomar? En papel. Y después se cargan en la base de datos. La base de datos no se tocó. Vas acumulando papel se rompe. La despapelización. Ellos dicen que eso no tiene nada que ver con los datos. Los datos, cuando Mangel se da cuenta que metió la pata, si vos escuchás un poco más antes, dice, no, perdón, te pido perdón, no lo voy a volver a decir. Pero igual, acá, ya está, me aburriste. Listo, me aburriste. Se calentó Mangel entonces. Entonces dijo, sí me aburrí. Se calentó porque cuando ella dice... Pero vos pensás que somos todos pelotudos. Y vos la pusiste allá al lado de los pelotudos. No, yo dije todos no, señalé los que no. Claro, los que no. Claro, los que no. Bueno, una última antes del mito. Ella fue la que dijo. El mito. Ahora, en ese programa no fue muy bien, No fue, porque todo lo que pudimos hablar, que fue muy similar a esto, se entendió. Sobre todo se entendió lo del INDEC. Cuando vos te enterás ahora que falsedad ideológica fue declarado libre, fuera de culpa y cargo, y que en realidad ese era el delito que tenía que ver con truchar las estadísticas, decía, entonces, ¿qué hicieron los radicales? Y durante 7 años te pusieron la ¿Algún cabeza día vas a confesar lo de la 9 milímetros y los guantes de box? Eso es Berbisky. Vos no le vas a querer a Berbisky. Horacio Berbisky. Y qué sé yo, está instalado de una manera. Aparte el chat está, no sabe, el único preguntan a como ahora, locos. Si lo dice el presidente, debe ser verdad. ¿O no le crees al presidente vos? ¿Vos le crees? Sí, claro. Y bueno, viste, entonces es verdad. Sí, yo siento que es un presidente que tiene credibilidad, por lo menos dentro de la política, lo primero Y si lo dice él... Último... No, pero lo dice la Argentina, No, también dice que vos estás enamorada del presidente y yo no lo creo. Bien, Guillermo. Chao. ¿Terminé bien? Muy bien, estuviste muy bien. Sí, vos, ¿te imaginás? Igualmente. Estuvimos bien. Muy bien. Bueno, gracias por venir. Gracias. Sony, estamos bien. Pará, por favor. Porque la Me parece que está bueno que se pueda discutir, ¿no? En la Argentina. Necesario. Escuchá, ya que estamos acá, es necesario. Mala mujer, mala madre, mala hija, todo eso ya está. Ya está. Chao, Guillermo. Gracias por venir. Fue un placer. Lo exprimimos, personaje. Va a quedar en la memoria de los argentinos como uno de los peronistas más controversiales
de la historia, Guillermo Moreno. Pero bueno, no hubo muchas confrontaciones, muchos cruces picantes. Fue bastante respetuosa su visita a Neuramedia. Y Mariana Bray, bueno, me encanta. Está también en C5N, ¿no? En Argenzuela, si no me equivoco, con Brancatelli. Genia total, Mariana Bray. ¿Qué opinan? Dejen un comentario. ¿Les cae bien Guillermo Moreno? ¿Qué opinan de todo lo que dijo? Dijo cada barbaridad. Dijo que Milei está en contra de los trabajadores y que dice que los empresarios son los héroes. Y mientras no seas empresario, los emprendedores y los trabajadores. Emprendedor, trabajador, ¿cuál es la diferencia? Y el emprendedor toma riesgos, corre riesgos, contrata gente, arriesga capital, invierte, apuesta a proveer un mejor servicio o producto a mejor precio. Y al principio fue trabajador, como todo persona con dos dedos de frente, que quiere un país donde se pueda invertir y donde laburar y emprender tenga sentido. La Argentina ahora, no con los kirchneristas, ahora sí, con Milei sí. Así que sí, ese discurso de izquierda de los trabajadores, todos los que tienen un negocio son malos, todos los que invierten, los que emprenden. El mundo se mueve gracias a los trabajadores y a los emprendedores. Y los empresarios, mientras no hagan negocios turbios con los gobiernos y no se aprovechen y no sean empresarios, prebendarios, todo más que bien. Son los héroes realmente, porque empleado puede ser cualquiera, ¿no? De ahí a que hagas una empresa, un negocio, un kiosco, una pizzería, ahí sí, ¿no? Vas a ser beneficiado, vas a ser recompensado mucho más que al ser un empleado, y es sentido común. No importa qué tan buen empleado seas, a cuántas personas puedes ayudar, ¿no? Eso es sentido común. Siendo un empleado que cumple horas, un cierto horario, o un emprendedor que se apalanca del tiempo de los empleados, de la energía de los empleados, y crea sistemas para que se pueda ayudar a más gente en menor tiempo, ¿no? Sentido común. En el mercado libre. YouTube, por ejemplo. Yo soy profesor de inglés. Podría abrirme un canal de YouTube de dar clases de inglés y les llevo a millones de personas. En cambio, si doy clases en mi casa, ¿a cuántas personas puedo ayudar? 1, 2, 3 por día, ¿no? Así que obviamente ahí tendría más éxito en YouTube, porque le puedo ayudar a llegar a más gente. Bueno, ese es el emprenderismo. Emprender. ¿Qué opinan? Y bueno, dijo cada barbaridad que... Dejen un comentario, me gustaría saber lo que opinan. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.